Desde años memorables hemos vivido guerras y en el siglo XX se dieron dos que marcaron un antes y un después. Se dieron esas guerras que generaron mucha sangre, que generaron muchas muertes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero para hablar de eso antes tenemos que introducir, porque años atrás había dado la guerra llamada franco-prusiana. Pero, ¿por qué hablamos de la guerra franco-prusiana? Porque Alemania estaba enemistada con Francia desde la guerra franco-prusiana. Esta guerra fue la que estableció el escenario para que tiempo después se diera la Primera Guerra Mundial. Además, esta proporcionó la unificación de Alemania. En esa época las personas querían más poder, los gobernantes querían más poder y de ahí muchos hechos que generaron que se diera esta Primera Guerra Mundial. Desde el siglo XX han sido años que hemos vivido en guerra, arrastrando las consecuencias de las malas decisiones de muchos hombres que han provocado grandes masacres. Medio siglo después de la guerra franco-prusiana llegó la Primera Guerra Mundial, que se conoce como la Gran Guerra. Esta marcó un antes y un después en la historia, incluso provocando otra guerra 20 años después. La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre el año 1914 a 1918 y fue de las más letales y con más consecuencias que se han visto. En esta murieron más del 60% de los combatientes. Según historiadores de National Geographic, 8 millones de militares murieron, además de 6.6 millones de civiles. En esa época la búsqueda para tener más poder era una realidad, y esto generó muchos conflictos entre los países europeos. Pero lo que desató esta guerra no fue solo los conflictos de estos países, sino el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría. Ya que conocemos las causas de la Primera Guerra Mundial, tenemos que conocer cuáles eran esos países que estaban involucrados, porque hay dos alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Alianza inició con Alemania, Imperio Austriático y Italia, que Italia después se pasaría a sus rivales. Y después otros países que también participaron fue Bulgaria y el Imperio Otomano. En la Triple Entente tenemos al Reino Unido, Francia y Rusia. Y otros aliados fueron Italia, que se pasó, Estados Unidos en especial y Japón. Austria-Hungría culpó a Serbia por el asesinato, pero Rusia los respaldó. Por eso, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. De ahí todos los aliados empezaron a tener diferencias hasta que el continente entró en guerra y se generó la Primera Guerra Mundial. Ahora conozcamos cómo fue que se fue desarrollando esta Primera Guerra Mundial. En esa época había un acuerdo para no usar gas tóxico, que era uno de los avances tecnológicos. Sin embargo, Alemania no respetó esto y todos empezaron a usar estos avances. Entonces ya no era solo la guerra en las trincheras, que era donde se derramó más sangre, sino que usaron los tanques blindados, submarinos, barcos y los gases mencionados. Más adelante se uniría a Estados Unidos, que en ese momento estaba inactivo en la guerra, hasta que perdió la paciencia y entró en acción. Y fue con la ayuda del país americano que se venció a Alemania. En ese momento se firmó el Tratado de Versalles. Alemania fue declarada culpable, y esto para los alemanes fue una humillación. Por eso 20 años después se declaró una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ya que conocimos un poco de la historia de cómo fue la Primera Guerra Mundial, ahora tenemos que conocer que más adelante se firmó un tratado de paz donde Alemania tuvo que devolver muchísimos territorios que había conquistado, porque recordemos que, como vimos, había invadido muchos territorios y tuvo que aceptar toda la responsabilidad. Pero eso no es todo, porque más adelante, muchísimos años después, Hitler llegó al poder de Alemania y generó que se vuelva a dar una guerra mundial. El principal culpable, dicen. Veamos esto. Esta se dio entre los años de 1939 y 1945. Involucró potencias militares y económicos de la época. Esta es la guerra más dramática en la historia, debido a la cantidad de personas involucradas y las consecuencias para la humanidad. Esta guerra se dio gracias a un hombre llamado Hitler, ya que los alemanes habían quedado humillados en la guerra anterior, y este sujeto quería tener tanto poder que desató un caos. Las principales causas de la guerra son el Tratado de Versalles, el surgimiento del fascismo en Alemania, la tensión chino-japonesa, la invasión de Alemania a Polonia, pero sobre todo la muerte masiva en los campos de exterminio. Pero bueno, ya que sabemos cómo Hitler llegó al poder y cómo se fue desarrollando esta guerra mundial, pues veamos qué sucedió después. La muerte masiva en estos campos encendió que los diferentes países salieran a la defensa, sobre todo en la defensa de la raza judía. Incluso usaron hasta armas nucleares en contra de estas personas. Los dos bandos que se enfrentaron en esta guerra fueron la potencia del eje. Estas eran conducidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios de Bulgaria, Hungría, Rumania y estados como Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Y en el otro grupo eran los países aliados, integrados por la Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Austria y posteriormente algunos países de participación minoritaria. Al final los aliados lograron frenar la máquina de destrucción, las potencias del eje que dejó la destrucción de toda Europa y la muerte de entre 55 y 70 millones de personas.
Bueno, ya nos metimos un poco en la historia, ya conocemos sobre la Primera Guerra Mundial, un poco de sus antecedentes, esa guerra franco-prusiana y demás, qué fue lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, cómo Hitler aprovechó de muchos y lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cómo se firmó la paz, cómo se hizo la paz y bueno, hasta el momento no ha habido más guerras, o se han dado otras, pero no tan simbólicas como esas que marcaron tanto la historia. Recordemos también el tema de la Guerra Fría y demás. Y exactamente de esa manera es como se relacionaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron sus antecedentes. Nosotros nos vemos en un próximo video.